Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Bienvenidos una vez más a Si tiene nombre existe. Hoy he de contaros que estoy muy feliz porque este podcast cada vez tiene más escuchas y sois más los que paséis estos ratitos conmigo. Sinceramente, me alegra muchísimo porque yo este podcast lo empecé porque quería contar historias, hablar de la tierra en la que nací, en la que vivo. Y por qué no decirlo, porque me hacía mucho bien sentarme delante del micro y desconectar del mundo exterior, de los agobios, del trabajo, del estrés. Los que me conozcáis ya sabéis cómo soy, con mis cosas buenas y mis cosas malas, como todo el mundo. Pero bueno, que sin más, que os lo quiero agradecer muchísimo y que confío en que cada vez seamos más. Así que no me entretengo más y te doy la bienvenida al podcast de hoy, en el que hablaremos de la cruz, su simbolismo y su significado en el norte. ¿Por qué no? Venga, acomódate, que comenzamos. Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas?
guruche o lo que es lo mismo, cruz. En el monte Oiz, Armendua y Gorocica, Goroch, variante de curuche, entre otros, se hallan plantadas sendas cruces. La cruz es muy frecuentemente utilizada como símbolo religioso en forma de colgante y de decoración de puertas, de paredes y aún de techos de las casas, como medio protector y como objeto de veneración en muchos casos. Ha sido objeto de leyendas, como es el caso del Santo Cristo de Bizcargi. Pero en la antigüedad, mucho antes de la llegada del cristianismo, las cruces eran empleadas en las tallas encontradas en dólmenes y megalitos vascos. ¿Qué representaba antes de la idea de la muerte en la cruz del Salvador? Los socioantropólogos, arqueólogos y filólogos no se ponen de acuerdo. Algunos llegan a considerar este símbolo como un simple ornamento. Para otros es similar al infinito porque asume la dirección de los 4 rumbos. Hay quienes dicen que significa unión por cruzarse en el medio de 2 direcciones. Lo cierto es que su antigüedad es tal que proviene de la época en que Dios era mujer, la única capaz de fecundar, en que Mari era señora de todas las cosas. Y sí, hablamos de las antiguas creencias vascas. Según las notas de Barandiarán, esta insignia cristiana figura en muchos lugares de Baskonia, en poblado y en despoblado, y en su nombre en la toponimia es frecuente. Solo recordaremos aquí unos nombres, lugares y costumbres. Este nombre y sus variantes, Curche, Crucia, Guruche, Goroch, Goroch, Goros y así indefinidamente, figuran en numerosas montañas en cuyas cumbres se hallan plantadas sendas cruces, Aizkorri, Gorbea, Hernio, Oiz. A esto obedece, en muchos casos, el nombre del monte, como es el caso de Kurtxebarri, montaña de Escoriaza, o Kurtzmendi, en Mendiola, Guruchegorri, en Ataun, Irukucheta, sobre Vergara, Kurtxiamendi, sobre Barrica, Gorosica, Gorosmendi, Gorospil. En la cumbre Gorospil, cruz circular, donde se halla el mojón divisorio de los términos de Baztán, de Ezpeleta y de Itsasu, existe una gran piedra arenisca tendida en el suelo. Su traza ligeramente antropomorfa y una circunferencia grabada en la parte que podría corresponder a la frente dieron quizá su nombre al monte. Podría ser un menhir que en tiempos recientes fue utilizado para señalar los confines de aquellos pueblos. En la cumbre de Aizkorri existe una ermita de Santo Cristo. En ella es venerado un crucifijo de factura románica. De él cuentan que apareció en la cúspide de aquella sierra. Los cegameses y los alaveses se disputaban su propiedad. Los primeros lo llevaron a Cegama, pero la mañana siguiente apareció en lo alto de Aizkorri. También los alaveses lo llevaron a uno de sus pueblos, pero el crucifijo subió misteriosamente al lugar de su primera aparición. Después de muchas disputas, convinieron todos en que la milagrosa cruz perteneciera a aquel de los contendientes a cuyo pueblo estuviera mirando el crucifijo a la mañana siguiente. Llegada la hora, hallaron el crucifijo mirando a Cegama. Esto fue lo que zanjó el pleito. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox,
Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. A la cumbre de Aizkorri van en rogativa los cegameses todos los años y hacen celebrar una misa en la ermita a fin de evitar que el viento haga destrozos en las mieses. Suben también a esta ermita los que sufren reuma o dolores de cabeza, practicando el ejercicio del Vía Crucis en el recorrido, para lo cual hay cruces plantadas en el camino. Muchos peregrinos que van a la ermita de Aizkorri llevan cintas de percal y las cambian por otras que cuelgan allí, de los brazos de la cruz. Son conservadas como amuletos. En lo más alto del monte Hernio existe una cruz rodeada de otras más pequeñas. Todos los domingos de agosto se hace romería a esta cumbre. Cerca de esta se halla una pequeña planicie donde está plantada una cruz de piedra, la cual estuvo antaño en la cumbre misma y, habiendo sido derribada por un rayo, fue trasladada al sitio que ahora ocupa. Cada romero lleva encendido un escubildu, rollo de cera, mientras sube de esta cruz a la del alto, rezando el Vía Crucis en el camino. Un hombre y 2 mujeres de Regil subían allí para dirigir el ejército de Vía Crucis, colocándose al frente de grupos de romeros. Cada uno de estos les pagaba 5 céntimos por tal servicio. Esto ocurría en el año 1924. En la mencionada planicie hay muchos aros de hierro de diversos tamaños. Los romeros los meten en los brazos, en el cuello, en las piernas, en la cintura. Tras haber rezado varios pater y ave, esto lo hacen para preservarse del reuma o para curarlo. Los romeros compran allí unas cintas que luego cambian por las que cuelgan de la cruz de la cumbre, colocadas antes por otros romeros. Por haber estado en contacto con dicha cruz, son consideradas como benditas y con ellas envuelven los miembros atacados por el reuma. Después de tales prácticas, los romeros regresan a sus casas ostentando en sus vestidos medallas, cruces y cintas. Hablemos ahora un poquito más del crucifijo y de los vascos. Irukucheta
es la cumbre más alta de la sierra de Elosua, Plasencia. Está coronada por triple cruz de hierro que hace de mojón divisorio de los terrenos de Vergara, Azcoitia y Elgoibar. A su lado existe un dolmen y algo más distante un monolito de grandes proporciones, llamado Arribiribilleta. En una planicie que hay junto al dolmen se celebra una romería el primer domingo de mayo. Hoy no tiene carácter religioso tal romería, pero lo tuvo indudablemente en otro tiempo. Cuentan que antiguamente un anciano de Lezarrisoro, caserío de Vergara, subía todos los años, el primer domingo de mayo, a la cumbre de Irukucheta, llevando una cruz en la cinta de su sombrero. Con él iba mucha gente, ya no se lleva ninguna cruz, pero la gente moza continúa celebrando anualmente la romería, que consiste principalmente en bailes y meriendas. Aitecucheco, padre de la cruz o crucifijo que se venera en la ermita de Santa Cruz de Berriatúa, apareció en aquel lugar. Según relatos populares, los vecinos trataron de construirle una ermita en un sitio llamado Pagüeta, que parecía más adecuado. Pero lo construido allí de día era transportado de noche misteriosamente al lugar de la aparición. Un vecino del caserío, Doistu, se puso al acecho para ver quién hacía esa labor y luego oyó que alguien decía: «Aida, blanco y amarillo, a quien está acechando ojalá le salga el ojo». Después, hasta en la cuarta generación, hubo tuerto en Doistu. La ermita fue construida en el lugar de la aparición. Junto a la presa del molino de Langarica existe una cruz de hierro montada sobre un pedestal de piedra. De ambos brazos de la cruz cuelgan varios clavos. Los que padecen dolores de muelas suben a la cruz hasta llegar a tocar con la boca los clavos y morderlos, a fin de curarse. En el Alto de Azcorre, cerca de Salvatierra, hay una ermita y una cruz de hierro caída en el suelo. Sin embargo, de ser fácil levantarla, no lo es separarla del sitio, y el que lo intenta queda inmóvil, paralizadas todas sus fuerzas. La cruz, como señal de cristiano, tiene aplicación en multitud de casos y formas muy variadas. Como ocurre con cualquier símbolo, el de la cruz es utilizado en su sentido original y auténtico por muchos, como elemento puramente decorativo y rutinario por otros, y como objeto mágico de observancias supersticiosas por no pocos. Lo citado hasta ahora pertenece en varios de sus aspectos a este tercer grupo de casos. La cruz es muy frecuentemente utilizada como símbolo religioso en forma de colgante y de decoración de puertas, de paredes y aún de techos de las casas, como medio protector y como objeto de veneración en muchos casos. Solo en Guipúzcoa existen 45 ermitas de su advocación. El crucifijo, llamado en gran parte del país Aitegurucheco, padre de la cruz, ha sido muy venerado por los vascos y su efigie ha estado presente en los actos más trascendentales de su vida. Ha sido también objeto de leyendas, como es el caso del Santo Cristo de Aizkorri, del de Lezo, del de Bizkargi, y muchas veces presenta diversas adherencias mágicas, animistas, fascistas y marxistas, suerte de ganga que lo ha transfigurado en diferentes direcciones. De la cruz de hierro, que es venerada en la iglesia parroquial de Legazpia, se cuenta que apareció hace 400 años en la fragua de la ferrería de Mirandaola, sita en aquel pueblo. No lejos de allí
cerca del caserío Galdós, existe una cruz de piedra. Créese que, dando varias vueltas alrededor de ella, los niños aprenden luego a andar. Lo mismo se dice y se practica en una cruz existente cerca de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua Danzuola. La cruz figura en la cúspide de los campanarios de las iglesias. En algunos casos se ven superpuestas la campana, la cruz y la varilla del pararrayos, que alguien podría interpretar como fases de un proceso de culturización. Aunque la referencia a Dios sea obvia en la cruz y ésta sea un símbolo que recuerda al cristiano todo un mundo de representaciones y un peculiar sentido de la vida humana, no han faltado quienes han hecho de este signo, como de otros signos e imágenes, su ídolo y punto final, esperando de él y no de Cristo las gracias y beneficios que desean lograr. Hay, pues, quienes ven en la cruz un signo y un símbolo, suerte de lenguaje que les evoca el recuerdo de Cristo y de su vida, como ideal y modelo que perfile su personalidad. Otros, en cambio, han hecho de ella un talismán, un simple soporte de creencias y prácticas supersticiosas. Estas diferencias de apreciación de un mismo objeto responden a la diversidad de los niveles mentales que caracteriza a una población. Para completar toda esta información sobre la cruz, diremos que el signo de la cruz, como muchos de los viejos símbolos, devociones y observancias por las que el pueblo vasco supo y aún sabe ponerse en contacto con un mundo que le trasciende y comunicarse con Dios, son considerados, según ocurre siempre en tal coyuntura, como algo ya superado y carente de interés, sobre todo por quienes se mueven por afán de novedades o esnobismo más que por un estudio objetivo de los hechos. Es uno de los rasgos de la transición contemporánea que merece ser estudiado. Y ahora, y como ya es habitual, vamos con la introducción a la sección de las diosas del inframundo y mujeres malditas. Asmodeus, Satanás, Lucifer. El cielo deja de existir. La tierra está fría y oscura. No existe sol y en los campos ya no hay flores. Todo se vuelve triste. La felicidad vuela como si un dementor estuviese allí. El invierno es eterno. El inframundo es parte de este ambiente y da comienzo a una eternidad. Estás en la muerte y en ella están las diosas de la muerte. No importa la cultura en la que quieras buscar. Todas las culturas tienen dioses y diosas de la muerte. Aunque a decir verdad, no es un perfil de diosas que abundase mucho. ¿Quieres saber quiénes eran? Entonces estás en el lugar adecuado. Bienvenidos al inframundo de Si tiene nombre, existe.
Hoy es el turno de Iztapalot. Es una diosa de la cultura chichimeca, de un pueblo azteca y nómada, también considerada como patrona del día, de la muerte, madre de la guerra, patrona de los sacrificios, regidora del paraíso terrenal. La diosa cuenta con una apariencia bastante lúgubre. Asimismo, junto a la diosa Coatlicue, es una de las ciervas bicéfalas de la mitología mexicana, las cuales tienen la capacidad de transformarse en mujeres. De igual manera, Iztapalot podría transformarse en mariposa, ya que su característica principal eran unas alas rodeadas con cuchillos de obsidiana. Su imagen también la representa un aspecto de esqueleto, así como unas garras en sus manos y pies. Es parte de las diosas que querían evitar la puesta de sol y que se consideran malignas. Asimismo, tenía la habilidad de ser adivina y se dice que los nacidos en fechas que la representan tendrán una buena vida. La diosa, según cuenta la leyenda, estuvo al mando de los chichimecas luego de haberse topado con ellos y de haberse comido a los 400 mixcoas, quienes eran sus guías. Por lo tanto, les ordenó disparar flechas a un águila, un conejo, un venado, un tigre y una culebra, todos de color rojo. Estos animales serían entregados al dios antiguo, pero antes de que esto sucediera, la deidad fue alcanzada por varias flechas que le propinó Ixtacmicoatl cuando se le escapó y quien además invocó a los 400 mixcoas que habían muerto. Asimismo, luego de su muerte, fue incinerada, por lo que se convirtió en la primera mujer que se ofreció en sacrificio de esta manera, para luego ser adorada como una diosa. Por lo mismo, representa también al fuego. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos en nuestra cita del próximo viernes. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Lean on us. We are here for you. You matter. You are not alone. Are you feeling overwhelmed? Not sure where to turn? The National Suicide and Crisis Lifeline is there for you 24/7. Call or text 988 or chat at 988sc.org. Whether you're having an emergency or you know someone who needs support now, they can help you take the next step towards finding hope and healing. There is hope. 988sc.org.